Empezamos la tertulia, así empezamos nuestro taller, nuestro seminario de hoy, en el cual vamos a conversar. Habíamos hablado en días pasados sobre los sínodos en la Iglesia, el Concilio Vaticano II, pero vamos a hablar hoy de los sínodos y de la vida conciliar en nuestra América Latina, sobre todo. Porque después la historia de Estados Unidos tiene una importancia muy grande los sínodos. Por ejemplo, el tercer concilio provincial de Baltimore, a mediados del siglo XIX, impuso como obligatorio una cosa que ahora es una rémora para la vida de la Iglesia. Cada parroquia tenía que tener una escuela parroquial. Y era más importante hacer escuelas que hacer parroquias. Y así se creó un sistema de educación que después del Concilio Vaticano II se vino abajo. Pero eso es para otro día. Vamos a conversar sobre la evangelización en nuestro continente. Pero para empezar, ¿cuándo empieza la historia? Empieza con una pandemia. Así y además la pandemia de la cual hay registro más grave de toda la peste negra o muerte negra, fue la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad. Afectó a Europa fundamentalmente, el norte de Europa, centro de Europa y parte de Asia, la parte que correspondería hoy en día con el Medio Oriente, entre 1347 y 1353. Me van a permitir un segundo que encienda el reloj para saber cómo vamos caminando. Ya está encendido, para medir los tiempos. Bien, esta peste se debió fundamentalmente, ¿saben a qué? A la falta de higiene, a la falta de jabón y de agua y jabón en las casas. Y entonces se dio un caso muy curioso, que el grupo de la población que menos muertes tuvo fueron los judíos. ¿Y saben por qué? Porque el judío tiene prescripciones religiosas por el Levítico que cada ciertos días tiene que bañarse. Y el libro del Levítico y el libro de la Misná y el Talmud indican cuán grande tiene que ser la bañera, cuántos pies de agua, y así la higiene era fundamental para evitar las muertes. Pero se calcula entre 75 y 200 millones de personas que murieron en 1347 y 1353, pero las consecuencias fueron terribles. Y las consecuencias fue el descubrimiento de América. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las contaminaciones, vamos a llamar así, venían desde tiempos antiguos. Estamos hablando casi 1000 años. Había unas caravanas de comerciantes que comerciaban con China, con Pakistán, lo que es el día, Afganistán, Pakistán, la India. Buscaban sedas, buscaban telas, buscaban inciensos, buscaban especias. ¿Por qué? Porque las especies eran fundamentales para la comida. La pimienta, el cardamomo, etc. ¿Por qué? Porque no había nevera. Si la carne había que comerla podrida. Y para que no supiera tan podrida se disimulaba con las especias. Las especias eran el gran negocio. Tenemos San Pablo, la familia de San Pablo se dedicaba al comercio de las grandes caravanas. No había cadenas de hoteles como hoy en día. Entonces caravanas formadas por 1000, 2000 comerciantes con sus ayudantes, eran pues ciudades ambulantes. Paraban en un sitio, montaban sus tiendas de campaña, etc. Y así había sido por miles de años. ¿Qué ocurre? Que igual que montaban en los barcos los comerciantes, y montaban también en los barcos y en las caravanas visitantes no tan agradables como eran las ratas. La rata común y corriente que vemos en Nueva York, sobre todo en el subway de Nueva York, es una rama de esas ratas que pasaron de Mongolia al norte de Europa y del norte de Europa a la ciudad de Nueva York. Así que el mundo está chiquito, está pequeño. Pero vamos a lo que veníamos. Había que buscar una salida, había que buscar una alternativa a las caravanas que no fuera por la ruta que se había abierto durante 1000 años para traer las especies a Europa. Entonces era la búsqueda de otra alternativa. Los portugueses son los primeros que se lanzan en la búsqueda, son los primeros que van siguiendo la costa de África
doblan en el Cabo de Buena Esperanza, entran a la India, son los primeros europeos que entran por otra ruta que no es la ruta de las caravanas. Colón, Cristóbal Colón, una figura muy, muy controversial, muy insólita y demás, él dice que conoce otra ruta y se tira a la aventura, a la ruta del oeste, y se encuentra con unas islas. Él siempre murió pensando que había llegado a la India y a la China. De hecho, en el primer viaje traía un traductor de chino, porque tenía unos regalos para el rey de Zipango, que era como conocían el nombre del rey de China, uno de los reyesuelos de China, uno de los emperadores de China. Pero fue Américo Vespuccio el que dijo, no es unas islas, es un continente nuevo, un continente que descubierto. Por eso deberíamos de llamarle al continente Colombia, por Colón, pero se le llama América por Américo Vespuccio, el primero que la cartografía, el primero que da la orden y demás. Pero entonces, eso vamos por decir, en lo civil. En lo religioso, las caravanas descubren también la podredumbre en la cual vivía la iglesia, en la cual vivía el evangelio, cómo se estaba prostituyendo, vamos a decirlo así, en la predicación del evangelio. Entonces había que buscar una iglesia nueva. Había que buscar una iglesia más pobre, una iglesia más sencilla, una iglesia más evangélica, más evangelizadora. Y entonces así es como se va acercando, van buscando nuevas rutas comerciales, pero a la vez nuevas cristiandades. Entonces coincide en esta época que hay ese sentido de reforma, empieza en los países del centro de Europa, la piedad piadosa, la piedad íntegra, la búsqueda de la palabra de Dios, la búsqueda de la predicación de Dios, y el punto culminante van a ser dos momentos culminantes. En el centro de Europa va a ser la reforma protestante, la reforma dirigida por tres grandes líderes. Juan Calvino, en los países de habla francesa fundamentalmente, en Suiza, Enrique VIII en Inglaterra y las Islas Británicas, y Martín Lutero en los países germánicos, que van a enfrentarse con la iglesia poderosa en sentido político, en los estados pontificios y con el gobierno de España. El reino del rey de España era Felipe II, solía jactarse, y decía que en sus reinos no se ponía el sol. Tenía todo lo que era la América, que nunca se murió sin saber cuánto territorio tenía el centro de Europa, pues la unión era, Felipe II era hijo de Carlos I de España y V de Alemania, que eran de origen alemán, y en las conquistas que iban haciendo en el norte de África y demás. O sea, un revolú, que diríamos vulgarmente, el que se forma en ese sentido, en esa búsqueda y demás. Pero había un sentido de reforma, un deseo de reforma. Empieza en España la reforma, en los reinos de España, en los pequeños reinos sobre los que estaba dividida la península ibérica, porque pensemos que unida como tal, como un solo país, tiene escasamente 500 años España. Antes eran los reinos de Castilla, el reino de León, el reino de Navarra, el ducado de Barcelona, el principado de Asturias y los reinos de galaico-portugueses y demás. Portugal en un momento dado era parte de España, de la península ibérica. Todo eso se unifica, se trata de unificar con la religión, el movimiento religioso. Y es la búsqueda de nuevas alternativas, la búsqueda de nuevas... Para eso no se van a desconectar de la Iglesia europea, no se van a desconectar de la Iglesia, sobre todo en Roma, que es la que manda, y España, que era la que obedecía, la que ponía el dinero y la que ponía... Las dos potencias que ponían el dinero para la evangelización eran España y Portugal. De lo que sacaban de las conquistas y de la colonización del continente por un lado, y de la India y de la China por otro lado, por parte de los portugueses, y de Filipinas por parte de los españoles y demás. Pero había una institución que ya la hemos visto anteriormente, los sínodos. La Iglesia tenía sus recursos que muchas veces no se usaban solamente para ciertas cosas, que no, muchas veces había encuentros de
de obispos, encuentros de nobles para resolver problemas económicos, no problemas religiosos. El gran momento va a ser el momento del Concilio de Trento. El Concilio de Trento es en la historia de la Iglesia ha habido 4 grandes momentos de importancia, cada 5 siglos. Siglo V es la pérdida del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano de Occidente y el reciclaje de ese imperio en la Iglesia Católica. El siglo X, 1054, la ruptura de Oriente y Occidente, es esa ruptura que todavía llevamos 1000 años prácticamente separados y vivimos juntos 1000 años y 1000 años separados. Y luego en el siglo XVI la ruptura protestante y en el siglo XX el Concilio Vaticano II. Y si vamos a ver, siempre tiene que ver con un encuentro, con un sínodo, con una asamblea, con un concilio. La palabra sínodo, la palabra concilio, la palabra asamblea es lo mismo. Es trilingüe, vamos a ponerle de esa manera. Entonces, tienen algunos de carácter consultivo, otros tienen carácter decisivo, decisorio por obligación y demás. Va a haber los sínodos que se van a hacer en nuestra América, van a tener varias características muy especiales. En primer lugar, se van a hacer a ejemplo y a modelo del Concilio de Trento. El Concilio de Trento va a ser el que va a marcar las pautas de la evangelización. Tal es así que todavía hoy en día los nostálgicos que piden que la Iglesia siga el latín, que la misa se diga en latín, que la misa se diga, la comunión se reciba solamente en la boca y demás, están siguiendo las normativas de Trento. O sea, estamos viviendo con 500 años de reserva, viviendo de los intereses de hace 500 años. El Concilio de Trento es la respuesta a la evangelización en un mundo convulso que está saliendo de una serie de guerras y de una serie de pandemias, y una serie de divisiones. El Concilio Vaticano II viene siendo la respuesta de la Iglesia a 2 grandes momentos. A la Revolución Francesa, que cambió completamente la Europa, y a la revolución traída ante el tercer milenio del cristianismo, ante el tercer milenio de la fe cristiana. Entonces, el Concilio de Trento introduce una figura muy importante, que es el Vicariato Regio. En las reuniones sinodales el vicario del rey va a estar presente con sus delegados. O sea, los concilios que vamos a tener en nuestra América Latina van a ser concilios que van a obedecer a una normativa universal que era definitivamente distinta, más rica, más responsable con la evangelización que se estaba dando en ese momento. Volvamos a nuestra América. Nuestra América comienza su andadura evangelizadora partiendo de ese principio, una iglesia pobre. Una de las características de la iglesia que se quiso implantar en el continente era una iglesia pobre, una iglesia que se estuviera dedicada exclusivamente a la evangelización, no a las luchas de poder, el poder económico, el poder político, el poder religioso, no. Y por eso, en los primeros 50 años, 1492, 1550, 1560, tenían prohibida la entrada en el continente americano órdenes religiosas que no fueran pobres y que fueran órdenes antiguas. No querían órdenes nuevas, porque no se sabía cómo iban a funcionar esas órdenes nuevas en el nuevo continente. Por eso la labor evangelizadora entra por el Caribe. La evangelización en nuestro continente entra por el Caribe. Primero Santo Domingo, fundado por dominicos, por eso se llama Santo Domingo, dominicanes, eso es lo que significa la palabra dominico, los perros del Señor, porque la finalidad de la orden religiosa de los dominicos era ir anunciando a la gente sencilla, a la gente pobre, a la gente inculta, y a una gente inculta no le vamos a dar un tratado de teología, no vamos a dar un tratado de filosofía, hay que darle las cosas de a poquito. Por ejemplo, el rosario. El rosario es un invento evangelizador que se inventa, valga la redundancia, Santo Domingo de Guzmán.
el rosario lo toma de la corona de rosas, que es repetir 150 veces el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ese es el saludo del ángel. Hay que meditar el saludo del ángel. ¿Por qué el saludo del ángel? Después va a venir la evangelización. ¿Por qué? Porque viene María, va a concebir, el Hijo de Dios, la redención, etcétera, etcétera, etcétera. Y repetir 15 veces el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Con eso ellos evangelizaron a la gente sencilla. Después se van a trepar más arriba en la educación de la fe y van a ser los grandes maestros de la teología y de la filosofía cristiana. De la gran figura van a ser San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, o sea, van a ocupar, y allí donde iban, fundaban dos cosas: parroquia para gente sencilla y cátedras universitarias para la gente, para preparar a la gente. Por eso, pero siempre desde el campo de la pobreza, desde el campo de la sencillez, eran órdenes que mendigaban, mendicantes. Entonces, la primera, Santo Domingo de Guzmán, es donde se van a establecer. La segunda, San Francisco de Asís, los franciscanos, el canto a la pobreza y el canto y el respeto a la naturaleza. Ambos grupos van a dedicarse a la educación religiosa, a la evangelización y educación religiosa. Y luego un tercer grupo van a ser los padres de la Orden de la Merced. La Orden de la Merced es una orden religiosa muy curiosa. Surge a mediados de la Edad Media para la compra y venta de esclavos, porque en la época en la cual había grandes batallas entre los musulmanes del norte de África, invadían los pequeños pueblos de las costas del Mediterráneo, de España, de Italia, de Portugal, pero Portugal no tanto porque no cruzaban del estrecho de Gibraltar. Entonces se llevaban presos a los cristianos y se los vendían por esclavos. Entonces San Pedro Nolasco, un comerciante catalán, se inventa, dice, bueno, esto es cuestión de compra-venta, vamos con una sociedad de compra-venta de esclavos. Entonces hacían campañas de limosna, iban con sus limosnas, con su dinerito, iban al norte de África, había en Argelia, sobre todo, y en Marruecos, eran lugares donde había compra-venta de esclavos. Ellos iban, compraban los esclavos, los devolvían a la península ibérica, o a Francia, o a Italia, al país donde fueran, y eran libres. Y muchas familias sabían que ellos escribían. Un caso muy curioso de esos es el caso de Miguel de Cervantes, que participa en la guerra de la batalla de Lepanto, cae herido, cae preso, lo libra el fray Juan Gil, un padre mercedario. O sea, acostumbrados no a tener dinero, no a tener riquezas, no a tener poder, sino a liberar a los cautivos, liberación de cautivos. Liberación de cautivos prácticamente en blanco y negro, o liberación de cautivos de las tinieblas de la fe, de las tinieblas intelectuales. Entonces esos tres grupos, sobre todo uno de los primeros hospitales que se construyen en América, las ruinas están en Santo Domingo, en la ciudad colonial, el Hospital de la Merced. Ellos se dedicaban a la parte sanadora, mientras que los otros en la parte educadora y la parte de pobreza. Y entonces van a tener de Santo Domingo, de la isla de la República Dominicana, desde la Española, se van a dirigir a Puerto Rico. En Puerto Rico van a establecer los padres dominicos el estudio general que es el tercer. En los primeros 50 años se construyen 3 universidades, 3 centros universitarios en el continente. Santo Domingo de Guzmán, en la capital, la Universidad de Santo Domingo, San Marcos de Lima, en Perú, y el estudio general de los padres dominicos. Santo Domingo y San Marcos de Lima eran centros de estudios oficiales. Santo Domingo era un poco una universidad privada. ¿Por qué? Porque se funda sin el permiso de la corona. Entonces no tenían validez estatal los títulos de Santo Domingo, del estudio general. Pero de ahí se van extendiendo. Se van extendiendo y después van a entrar, desde Santo Domingo, van a entrar en este sitio en México, los padres franciscanos y los padres dominicos. Van a ser los grandes líderes de la evangelización. En Europa, mientras tanto, la vida de la Iglesia seguía funcionando. Y en 1511 es cuando se establece los primeros 3 obispados en el continente americano. Santo Domingo de Guzmán,
aldea de La Vega, la Villa de La Vega en el Cibao, y San Juan de Puerto Rico. El primer obispo que toma posesión, aunque estaban nombrados los tres, pero que llegaran, como pasó por ejemplo aquí en Nueva York, el primer obispo que fue nombrado nunca pudo llegar, se murió en el camino porque había una guerra en el norte, en el sur de Europa, una guerra napoleónica, no podían salir los barcos para acá, se lo nombraron obispo, lo consagraron obispo y nunca llegó. Bueno, pues esos tres primeros, Concepción de la Vega, Santo Domingo de Guzmán y San Juan de Puerto Rico, los tres primeros. El primero que llega es el de Puerto Rico. El segundo obispo de Puerto Rico era nativo en Santo Domingo. Y así ya desde ahí se va extendiendo. Pero todo eso, 1511 es la primera diócesis, la primera 33 y el 43, 45, 44, en 1544 es cuando empieza el Concilio de Trento. Va prácticamente la Iglesia latinoamericana, la Iglesia en el continente americano va a comenzar en forma estructural, en forma de educación, en forma de pertenencia, con los reglamentos, con todos los powers, como aquel que dice, casi a la vez que el Concilio de Trento. Cuando hay 33 años de diferencia, que son los años que se necesitan para organizarse, ya que Trento, ¿por qué se toma Trento? Porque Trento significó una nueva conciencia de reforma y disciplina en la Iglesia. Después de Trento hay una serie de concilios, de asambleas y demás. A Trento no asistieron ningún obispo latinoamericano, aun cuando ya había obispos latinoamericanos. Estaba, por ejemplo, había 17 diócesis ya funcionando en el continente americano cuando el Concilio de Trento se lleva a cabo. Hubo algunos que intentaron ir, por ejemplo, Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, y Juan del Valle, titular de Popayán. Hubo uno, el obispo Francisco de Benavides, que era obispo de Mondoñedo, en España. Entonces, y después de haber sido dirigente de la diócesis de Mondoñedo, en Galicia, es nombrado obispo en América. Entonces, no hay presencia latinoamericana en el Concilio de Trento. Aun cuando no se hacen presentes en la reunión conciliar, Felipe II legisla para que las normas tridentinas se hagan efectivas en las Indias, y entre las normas establecidas que haya concilios provinciales. O sea, no hubo legisladores, por así decir, latinoamericanos, representantes, cosa distinta que va a ocurrir en 1899 con el Concilio Plenario de la América Latina, que eso ya lo veremos en algún momento. Pero sí no va a haber en Trento, pero sí va a haber en el Concilio Plenario, van a ser todos latinoamericanos, obispos latinoamericanos, pero el rey, que tenía poder para organizar, como se dice vulgarmente, el que paga manda, y la corona de Castilla y la corona de Portugal se hacen cargo de la estructura evangelizadora del continente americano. Fue una hipoteca que nos ha costado muy cara, pero fue la forma que la Iglesia pudo desarrollarse, dedicarse fundamentalmente a la evangelización y a la presentación del Evangelio y las estructuras de caridad, de educación, de servicios sociales y demás. Por eso es distinto, por ejemplo, la situación de la Iglesia latinoamericana de la situación de la Iglesia en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la Iglesia es una corporación sin fines de lucro. Punto. Entonces, una corporación que tiene un representante, que es el arzobispo de la diócesis, por ejemplo, en Nueva York, Iglesia Católica Apostólica Romana, Arquidiócesis de Nueva York, sucursal en las parroquias. Es un negocio como otro cualquiera, el negocio de la religión. Y entonces, si queremos que haya iglesias, hay que pagar la compra del local, del terreno, hay que hacer el local, hay que pagar los salarios de los maestros, los salarios de los sacerdotes, etc. En nuestros países no. ¿Por qué? Porque la Iglesia nació de otra forma. La Iglesia fue financiada por el gobierno. Claro, el gobierno tenía después carta libre para hacer lo que le diera la gana. Fue la misma chavienda de todos los reinos y demás, de la manipulación del mundo religioso. Pero el rey exige una serie de cosas. Primero, que se excuse al obispo por no asistir al concilio.
que se provee a las Indias por motivo de distancia y de poca atención de un legado pontificio o sea, se pedía que se nombrara un vicepapa, por así decir, encargado de todo el continente americano, de todas las colonias americanas. Pues se funda para manejar toda la cuestión religiosa en la parte civil el patronato regio. El patronato regio era el que pagaba, Roma era la que creaba las diócesis, Roma era la que nombraba a los obispos a sugerencias del patronato regio, pero el patronato regio era el que pagaba la construcción de escuelas, el que pagaba los sueldos de maestros, el que pagaba los sueldos de maestros de escuelas católicas, el que pagaba a los sacerdotes, etc. El patronato regio. Entonces se pide que a la vez que existe un encargado de lo civil, un departamento de lo civil, haya también un departamento de lo religioso y demás. Se ordena la uniformidad de la administración de los sacramentos y se acomoda los mandamientos de la Iglesia. O sea, que los sacramentos que se celebren en América sean los mismos sacramentos que se celebran en Europa, que se celebran en Asia, que se celebran en África, que se celebran en cualquier parte del mundo. Los religiosos puedan, sin caer en censura, declarar contra los que agravian a los indios. Aquí va a haber un punto muy importante. Que los religiosos puedan, sin caer en censuras, declarar contra los que agravian a los indios. Fueron los dominicos 1511, montesinos, en el tercer domingo de Adviento, en Santo Domingo, la capital, en el sermón del tercer domingo, les dijo a los españoles así, perro muerto, como aquel que dice, ustedes no les es lícito explotar al indio. El indio era un hombre libre, una mujer libre, que estaban aquí, ustedes vinieron a avasallar su territorio, a avasallar su tierra, a esclavizarles, a quitarles sus riquezas, a matarlos y demás. Usted están pecando contra el quinto mandamiento que dice no matarás. Y se pueden imaginar, el lío de los pastores. Pero es el comienzo del derecho internacional. No le hicieron mucho caso a Montesinos, pero quedó la semilla y quedó la inquietud y se llevó el tema a la universidad más importante que había en ese momento en cuestiones de derecho canónico, la Universidad de Salamanca. Y Tomás Luis de Victoria y los dominicos fueron los líderes en ese sentido de defensa. Uno de los dominicos, una figura muy controversial en ese sentido en la defensa del indio, fue Bartolomé de las Casas. Defendió mucho el indio, me parece muy bien, pero dijo, el indio no, pero el negro sí. El indio no puede ser explotado, pero el negro sí. El negro no tiene derechos, no tiene valor, no tiene dignidad. Cosa que en Europa no existía. El negro y el blanco eran primos hermanos, como aquel que dice. De hecho, en la tripulación que vino en el segundo viaje, tercer viaje de Colón, venían morenos, venían negros, porque el negro era un marino más que se contrataba en los puertos de Palos de Mover y los puertos de Sevilla, que eran los puertos que traían los barcos para el continente. Por eso, indulgencia y privilegios, los que vengan a convertir indios, los que vengan a misiones, tienen indulgencias y tienen una serie de privilegios. Se obliga a los superiores religiosos que dejen a los que quieren venir a evangelizar, que vengan para acá, se fundan universidades, se fundan lugares de asistencia médica y demás. Son como 16 puntos. Eso va a llevar, por tanto, a la creación a una serie de concilios provinciales, una serie de concilios y de sínodos diocesanos a lo largo de todo el continente, desde 1551, que se lleva a cabo el primer concilio de Lima, hasta 1629, en que se lleva el concilio de La Plata o Charcas. De todos estos concilios solo llegaron a ser aprobados plenamente el de México primero, el de Lima tercero y el de México tercero. O sea, va a llegar un momento en que se van a fundar dos grandes capitales de la fe cristiana en el continente. Lima en mitad de los Andes y México en mitad del istmo centroamericano. Van a ser los dos grandes centros de la Nueva España, le va a llamar a México, y la Nueva Granada. Parece que la Nueva Granada era Lima, parece que era. El caso es que había una conexión grande en negocios religiosos con el Caribe a través de los dominicos. Por eso los padres dominicos van a ser los que van a llevar la educación religiosa a Lima, y en Lima va a estar Santa Rosa de Lima, que va a ser la primera santa beatificada en el continente americano. Hay el concilio, los sínodos americanos representan gran novedad en lo relativo a la disciplina, que será fuerte en Trento.
son reflejos, sus normas del tradicionalismo, la meticulosidad y el rigor. Los signos americanos van a presentar una gran novedad, y es la gran aportación, que todavía hoy en día sigue siendo la gran aportación de la Iglesia latinoamericana, es la dimensión misionera de la fe. Los padres dominicos, los padres franciscanos, los padres jesuitas que entran en la segunda mitad del siglo XVI van a vivir en ese sentido de misioneros de la fe. Las demás tradiciones, la liturgia y demás, era lo que había. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Los sacerdotes se formaban en Europa y los sacerdotes traían la educación que habían recibido en Europa. Después ya se fundan seminarios muy pronto en cada una de las diócesis, y ahí es donde los sínodos limenses, sobre todo los sínodos limenses, van a entrar a formar, a colonizar, vamos a llamarle así, la vida de la Iglesia. La Iglesia en Perú sigue los avatares, primero de la colonización, vencido Atahualpa y ocupado su imperio en Cusco, la capital del nuevo reino y la sede de la primera diócesis en el país. Primera diócesis en el Caribe fueron Santo Domingo de Guzmán, San Juan de Puerto Rico y Concepción de la Vega. La primera diócesis en Perú es temprano, en 1537, pensemos que en 1511 es la primera diócesis en el Caribe, la primera diócesis en América, Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico. Y en 1537, o sea, menos de 20 años después, se funda ya en Cuzco, que yo he tenido que preguntar cuán lejos queda Cuzco de Lima. Así que ya había, sí, yo sé que los peruanos se están riendo de mí por la ignorancia. Uno de los sueños que tengo antes de guindar los tenis es ir a Machu Picchu. A Machu Picchu en Perú, a Galápagos en Ecuador y a la isla de Pascua en Chile. Eso es nuestro continente. He ido 59 veces a Israel, pero no he ido a Perú, así que se la debo a los peruanos. En Perú va a haber una serie de figuras importantísimas en la educación religiosa, en la historia de la Iglesia. Ya trascienden el continente. Uno de ellos es el primer obispo de la nueva sede, Lima se funda el 13 de mayo de 1541, o sea, 30 años después de la Iglesia en el Caribe. Pero fíjense que esos 30 años no fueron en vano. Santa Rosa de Lima, hay la oficina del gobierno español, vamos a llamarle así, que tenía que ver con todo el continente, donde estaba en Santo Domingo y en Puerto Rico. Y entonces hay un chisme, una historia de que Santa Rosa de Lima no nació en Lima, nació en San Germán, Puerto Rico, y bautizada, al papá lo trasladaron a Lima y cogieron todos los bártulos y se fueron para Lima. Otra historia cuenta que la mamá estaba ya embarazada cuando llegaron a Lima. Otra historia cuenta que los papás habían estado primero en Puerto Rico y después en Lima. Como quieran, entre todos lo mataron y él solo se murió. Como quieran, es la historia, la relación era una interrelación muy grande. 1511 la primera diócesis, 1541 la primera diócesis en Perú, en Lima, perdón. El primer obispo será Jerónimo de Loaiza, intenta acomodar a la mentalidad indiana al cuerpo doctrinario. ¿Qué es lo que él pretende? Pretende crear una síntesis y una adaptación a la mentalidad indiana, el cuerpo doctrinario y disciplinar de la Iglesia. Aquello que la Iglesia va elaborando, que sea lo mismo en Europa que lo mismo en las Indias. Esperen un segundito que eche agua al tanque, porque se seca el gaznate. La idea de él era unir la mentalidad, acoplar la mentalidad de la Iglesia, los dogmas de la Iglesia, la disciplina, sobre todo la parte disciplinar de la Iglesia, en Europa con las Indias. Para eso establece el primer texto de catequesis en todo el continente. O sea, porque muchas veces nos encontramos, es un problema que incluso hoy en día lo tenemos, hay que predicar el Evangelio, muy bien,
pero qué parte del Evangelio es la que hay que predicar, qué parte de la Biblia hay que predicar, qué parte ¿me entienden? El bautismo, dónde viene el bautismo, la Sagrada Escritura que nos habla del bautismo, que nos habla del matrimonio, que nos habla de... O sea, hacer una síntesis de toda la fe cristiana y presentársela al hombre y a la mujer común y corriente como usted y como yo. Esa era la inquietud de Jerónimo de Loaiza. Publica, y luego va a ser muy interesante. No solamente lo escriben en español, mandatorio que sea escrito en quechua y en aymara, que son las dos grandes lenguas de la época de los indígenas. Hay también otros idiomas entre ellos, pero al menos que en quechua y en aymara estuvieran escritos. No solamente, y va a poner también obligatorio, que todo aquel sacerdote, que todo aquel hombre que reciba el sacramento del orden, tiene que ser trilingüe, hablar español, hablar latín y hablar quechua o aymara. Siempre hubo la preocupación por parte de la Iglesia de abrirse a las nuevas culturas, a las nuevas civilizaciones, a los nuevos lenguajes. La creación del Arzobispado de Lima tiene que estar unida a San León de Nicaragua, Panamá, Quito, Popayán y Cusco. O sea, miren, en la Iglesia hay una... Para entender un poco el gobierno interno de la Iglesia, habría que acudir al Imperio Romano, porque los 3 primeros siglos del cristianismo, cada cual andaba por su cuenta, como aquel que dice. A partir del año 313, en que salen a la luz, dejan de ser indocumentados, empiezan a organizarse en un momento en que está en declive el Imperio Romano, las instituciones sociales, políticas, religiosas, económicas del Imperio Romano, y la Iglesia las asume. Entonces hay una diócesis, hay un gobierno provincial grande, y ellos ponen la diócesis primera. Ellos quitan el nombre de gobierno y ponen el nombre de diócesis. Hay el supervisor el gobernador de esa provincia se llama el episcopos, el supervisor, el obispo, que tiene a su orden una serie de parroquias pequeñas, o sea, es la estructura de gobierno del Imperio Romano, es la que se adapta a la... Entonces, en el siglo XVI era lo que se acostumbraba. Una diócesis que era más importante y que tenía como su secundaria, por varios, casi un siglo, fue la catedral de la diócesis de Sevilla. ¿Por qué la diócesis de Sevilla? Porque la diócesis de Sevilla estaba el patronato regio, aquel centro de gobierno que manejaba todas las cuestiones políticas, culturales, religiosas, educativas, sanitarias y demás del continente americano. Convoca una reunión de los obispos auxiliares, a la cual no fueron casi nadie. Hay que ponernos en cuenta, siglo XVI, mitad del siglo XVI, a ver cómo se iba de Nicaragua a Perú. Pues en barco cuando lo había, y si no a caballo, cruzando montañas, cruzando valles, cruzando desiertos, cruzando todo lo que fuera posible, hasta que se organizan. Ahora, convoca al principio, el arzobispo Loaiza convoca el primer concilio provincial, el primer concilio de toda la provincia eclesiástica de Perú. Estaba hecho para abril o mayo de 1550, no pueden ir los obispos que pertenecían, se hace representado por los delegados, 20 delegados. El primer concilio limense tiene una marcada impronta evangelizadora y catequética. O sea, podríamos decir que desde el primer momento, claro, obviamente eran hombres santos y hombres con gran visión de futuro. Guillermo de Loaiza, como va a ser el primero, como después el siguiente obispo, van a ser gentes con gran visión y con gran santidad. Por eso, miren, si hoy, 500 y pico de años después, todavía estamos creyendo en el Evangelio, gracias a la semilla que ellos sembraron, no es solamente por la obra del Espíritu Santo, que es fundamental, pero el Espíritu Santo se utiliza seres humanos como usted y como yo para llevar a cabo su obra. Si estas gentes, cuando se leen, realmente son impresionantes las cosas que hace 500 años esta gente pudieron hacer y nosotros hoy en día nos ahogamos en un vaso de agua.
El primer concilio tiene una marcada impronta evangelizadora, con sus constituciones que se recogen casi íntegramente en las instrucciones dictadas por Loaysa en 1545. Lo que él más o menos pensó para la evangelización lo pone como documento del concilio. Existen las constituciones sinodales, una distinción entre los legislados para los naturales y los relativos a españoles. A los nativos les impone una serie de cuestiones y a los españoles otra serie de cuestiones y demás. Pero ambas convergiendo en una sola idea, la evangelización, el sentido evangelizador. Se ordena, por ejemplo, la formación de 2 catecismos. El catecismo breve para uso de los indios y los coloquios para su explicación dirigidos a los doctrineros. Los doctrineros eran aquellas personas, eran lo que decimos hoy en día los catequistas. Había el puesto de catequista, el puesto oficial, pagado por el gobierno, era un empleado del gobierno, pero su obligación era enseñar el catecismo, enseñar la fe. Y obviamente una cosa es que nos den el resumen para aprendernos y vivir esa fe, y otra cosa va a ser ya extendido, ser graduados en bachilleres en teología. Las órdenes, las doctrinas, serán entre órdenes y clérigos, van a ser los principales doctrineros que se van a encargar de la evangelización. El 4 de diciembre de 1563 marca el final del Concilio de Trento. Por Real Cédula del 12 de julio del 64, Felipe II decreta como ley en todos sus reinos y manda se organicen y celebren sínodos y concilios provinciales para su adaptación. O sea, el gobierno, la Iglesia culmina su concilio, su gran concilio de Trento, 1563, y entonces a la hora de la implementación, del ponerlo en práctica, es el rey de España el que en sus reinos se debe de convocar sínodos, se deben de convocar reuniones para conocer los resultados de ese concilio y ponerlos en práctica en la realidad, encarnarlos en la realidad de cada país, encarnarlos en el caso concreto de la realidad latinoamericana. Es una cosa que todavía hoy en día se sigue haciendo. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II, 1962-1968, tiene una réplica en el segundo encuentro latinoamericano de los obispos latinoamericanos en Medellín en 1968. Es la aplicación del Vaticano II a la realidad latinoamericana. Los concilios limenses, el segundo concilio limense va a ser la adaptación del Concilio de Trento a la realidad latinoamericana. Entonces se va a llevar a cabo una reunión limeña presentada en mayor importancia que la primera. Fueron convocados los obispos de Charcas, Paraguay, Popayán, Santiago de Chile, Cusco, Quito, Panamá, Nicaragua. Cusco, Santiago, Panamá y Paraguay se hallaban vacantes, o sea, no había obispos en sus diócesis. El segundo concilio da comienzo el 3 de marzo de 1567 y finaliza el 21 de enero de 1568. A lo largo de esta asamblea se elaboran 132 disposiciones o capítulos para españoles y 122 para indios. Legisla en cuanto a la conducta de los sacerdotes y su obligación de evangelizar. Esa es una de las obligaciones primeras y fundamentales del sacerdote, ser evangelizador. Dice, el segundo concilio limense se limita a recordar las obligaciones que incumbe a obispos y sacerdotes en orden a la enseñanza de la doctrina cristiana y en espera del catecismo universal prometido por el Concilio de Trento, exhorta a que cada obispo confesione un breve compendio de la doctrina cristiana que tenga como objetivo unificar la catequesis al interior de cada diócesis. Este concilio significó un gran avance en la promoción del indio, sobre todo del Inca, del indio en Perú. Eso fue el segundo concilio, es el dar recibido el Concilio de Trento en América y adaptar, encarnar en la realidad latinoamericana las doctrinas que venían de Trento. El tercer concilio limense, el Concilio de Trento había dejado establecido que cada 3 años hubiera un consínodo o un concilio diocesano. Eso que no se esperaran 50 años, 60 años, 70 años para tener un concilio, sino que cada 3 años
hubiera una reunión en la cual participaban las fuerzas vivas de la Iglesia, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, los que fueran, y los delegados de los diversos grupos nativos que había en la asamblea. Tratando de ser fiel a estas enseñanzas, el viejo arzobispo Loaiza decide convocar para 1575 la tercera asamblea conciliar en Lima. Loaiza es el gran impulsor de los sínodos, pero el que le viene detrás no anda corto. O sea, Toribio de Mogrovejo, el que lo llevará a cabo. Ese tercer concilio será sin duda el más famoso de todos. Lo llegan a llamar el Trento, el concilio de Trento latinoamericano. Viene precedido este concilio provincial. Figuras destacadas en este sínodo van a ser Toribio de Mogrovejo, Santo Toribio después va a ser Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, y el teólogo jesuita José de Acosta. Tiene lugar la apertura el 15 de agosto de 1582. El objetivo principal de esta asamblea va a ser la planificación y ejecución de los medios necesarios para que los indios reciban el Evangelio. O sea, había una idea muy clara. Era el indio, hay que evangelizarlo. Hay que dejarse ahora de si hablamos el idioma, no hablamos el idioma. Uno de los grandes hándicaps que van a encontrar los sacerdotes es precisamente el desconocimiento de los idiomas. Y fíjense que van a favorecer, porque muchos de ellos tratan de aprender el quechua, el aymara, que son los dos, el náhuatl, que son los tres grandes idiomas actualmente en México, creo que se hablan 33 idiomas distintos, idiomas aborígenes. Pero no digamos en Perú, no digamos en Paraguay. En Paraguay el 95% de la población paraguaya habla guaraní y solamente un porcentaje muy corto es bilingüe. Nosotros los hispanos en Nueva York somos bilingües todos. Hablamos español y estupideces de vez en cuando. Así que, entonces, era la preocupación del indio. Esa preocupación no va a desaparecer. Va a estar siempre en rescoldo, pero siempre va a estar presente. Son 111 capítulos, son las actas, son menos que lo anterior, pero va a ser en ese sentido más práctico y pastoral de todo. Una de sus preocupaciones será la de unificar la enseñanza de la catequesis, la cual motivó la confección de la doctrina cristiana del catecismo. La doctrina es aprobada por los padres conciliares en sesión celebrada el 3 de junio de 1538. Y así aparece ya publicado 1538 el Catecismo del Tercer Concilio Provincial. Catecismo que se ha seguido utilizando hasta hace pocos años. Porque en el fondo la verdad del Evangelio es tan verdad hace 20 siglos como será dentro de 20 siglos. Es la adaptación, el lenguaje, el explanar lo que nos quiere decir. Pero lo básico, lo fundamental sigue siendo básico y fundamental. El arzobispo Mogrovejo, siguiendo la normativa tridentina, convocó otros 2 concilios provinciales. El cuarto se reunió en la ciudad de Lima de los Reyes el 15 de enero de 1591 y fue clausurado el 15 de marzo del mismo año. Asisten además de Mogrovejo el obispo de Cuzco, Gregorio de Montalvo, junto con los procuradores y prelados. El quinto concilio limense y el tercero del arzobispo Mogrovejo. Bueno, al igual que el anterior, no recibió el plazo del patronato regio. Ese era otro problema. Los sínodos se reunían. La autoridad tenían que tener el permiso del patronato regio. Pero después también el patronato regio era el que tenía que firmar los decretos para ponerse en práctica. Y una veces había sus trampas, había sus chaviendas, vamos a llamarle así, y no se las querían firmar. Por ejemplo, los siguientes sínodos importantes son los sínodos mexicanos. En todos los países van a haber sínodos. Mayor intensidad, menor intensidad, pero van a ver. Pero los más importantes, porque las 2 sedes más importantes eran México y Lima. Por ejemplo, en uno de los concilios de México se pide que cada sacerdote tenga una cosa revolucionaria en su tiempo, tenga un ejemplar de la Biblia. Bien, eso se lo echó abajo el patronato regio. Era muy peligroso que el sacerdote tuviera la palabra de Dios, eso, para uso directo y exclusivo. Tenía que conformarse con los textos
de la liturgia, con los textos de la Santa Misa y alguna historia sagrada, pero no el conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? La Inquisición. La Inquisición, que va a estar mangoneando hasta prácticamente el siglo XIX. De una forma u otra va a estar, y tenía el Santo Oficio. Bueno, nos quedan 10 minutos, 10 o 12 minutos. Los concilios mexicanos. Igual que Lima, la sede de México va a convocar una serie de concilios o sínodos provinciales de vital importancia a la hora de la planificación y esclarecimiento de los métodos evangelizadores y de enfrentamiento por parte de la Iglesia. Miren, tanto los concilios mexicanos como los concilios limenses tienen una idea fundamental: adaptar el Evangelio a la realidad del indio. Adaptar el Evangelio a la realidad de una realidad que no es ni mejor ni peor que la europea, es distinta. Y esa realidad hay que darle el Evangelio. Entonces es la realidad. Y fíjense que hasta el siglo XIX, 1803, 1804, hasta el siglo XIX, siglo XVI, XVII y XVIII, 3 siglos, la Iglesia favoreció el uso y la enseñanza de las lenguas nativas. Fueron los criollos que nacen de la independencia los que imponen la lengua castellana en América. Y fíjense que son las clases medias altas de nuestra América las que hablan y las que odian en el sentido, odian, punto, el hablar la lengua del cholo, en la lengua del indio, en la lengua del extranjero, de segunda categoría y demás. La Iglesia fue la favorecedora y tiene, por ejemplo, la Iglesia va por la parte de atrás, va a meter una serie de instituciones que van a estar perseguidas por el gobierno, que son las misiones. Miren, si no, les invito a cuando, no sé si está en Netflix o está en HBO o si no en cualquier videoclub, vean La Misión, la historia de Yolanda Álvarez, para todos, qué sorpresa que no se celebrara misa, bueno, no sé. Una cosa antes que se me olvide. Si quieren alguna pregunta, tienen alguna pregunta, vayan haciendo en Messenger, vayan preguntando, escribiéndolo y entonces vamos respondiendo. Bien, se me fue, el santo al cielo. El primer concilio de México. En la primera asamblea conciliar mexicana es convocada siguiendo el ejemplo de Loaiza. Comenzó la reunión en julio de 1555. Y el julio y el 7 de noviembre termina. Concilio eminentemente evangelizador y catequético. Se ocupan en 93 largos capítulos de la jurisdicción episcopal, los sacramentos, el culto, la reforma del clero. Sobre todo es muy importante la reforma del clero. ¿Por qué? Pues porque ¿qué pasó? Pues muchas cosas. Que cuando los curas eran revoltosos en España, el obispo, de acuerdo con el gobierno, los empaquetaba para América. Y aquí que se los lleve la corriente. Entonces había muchos problemas de alcoholismo, muchos problemas contra el celibato, muchos problemas de violencia, etc. Entonces la educación y es cuando se empieza a seguir la línea de Trento, de crear seminarios conciliares. Hasta el Concilio de Trento, la educación de los sacerdotes era bien pobre. Solamente las órdenes religiosas tenían centros de estudios y demás. Es el Concilio de Trento el que establece una serie de normativas que siguen. Por ejemplo, antes del Concilio de Trento, el que se bautizaba solamente lo sabía él. A partir del Concilio de Trento es que se establecen los libros parroquiales, tener récord de las personas que se han bautizado, de las personas que se han casado, de las personas que han muerto, de las personas que han recibido la confirmación, de las personas que han recibido la primera comunión, llevar un récord de eso. Entonces el sacerdote, el candidato al sacerdocio, tiene que pasar por una serie de etapas de formación religiosa, tratado de conocer la Sagrada Escritura, conocer el dogma, conocer la liturgia, conocer la homilética, o sea, y hay que aprobar esos exámenes. Y ya ese es un periodo de como mínimo de 4 años de estudios. Eso era en los primeros momentos. Después a mí me tocó, creo que fueron 12 años de estudios los que antes de yo ordenarme.
y ojalá hubieran sido 14, porque uno ahora ya con peinando canas uno echa en falta algunas. Por ejemplo, yo echo en falta que nosotros nos enseñaron 2 años de griego, 9 años de latín, y ha hecho en falta que no nos enseñaran los rudimentos del hebreo para poder conocer la Sagrada Escritura. Pero bueno, existe la traducción simultánea, no hay problema en ese sentido. Pero bueno, primero y segundo concilios de México, intenciones misioneras fundamentales. Va a ser el indio el que va a estar a la altura de la preocupación de la Iglesia. El tercer concilio de México es el más importante en este momento, la finalidad, la de acabar de poner en práctica los cánones y decretos del Sacrosanto Concilio de Trento, terminado el año de 1563. Haber tenido este sínodo no ha sido confirmado por la Silla Apostólica. O sea, el tercer concilio de México, como el tercer concilio de Lima, se les considera los Trento del continente americano. Al sínodo mexicano en 1587 le quedaba fácil, después de 2 años, reproducir el ambiente de Indias, todo en vigor del reformador de Trento. La aplicación de Trento en territorio nuevo hispano es tenida muy en cuenta a la hora de la Asamblea Sinodal Mexicana. Es Trento el que va a marcar el sexto en el concilio mexicano, etcétera. Entonces, eso les he visto. Luego, sería interesante que cada uno, tenemos a alguien de México, tenemos de personas de Perú, que yo sepa, podrían ver en el chat, hay 23 llamadas en el chat, donde esto, 23 personas están en línea, me dicen. Ay, esto, la idea, después, hasta 1807, las iglesias dependían de Roma, las diócesis dependían de Roma y del patronato regio. A partir de 1807 empiezan la independencia de nuestros países y en 1898 no depende del patronato regio ninguna. Han ido independizándose y a la hora de la independencia van a ir siguiendo su adaptación a la realidad de países independientes. Entonces, con motivo del cuarto centenario de la llegada de Colón a América, de la evangelización, el Papa León XIII convoca un concilio plenario de la América Latina. El primer concilio plenario de la América Latina, en el cual participan prácticamente todos los obispos de representación de todos los obispos de América Latina. Hay como el 80% del episcopado latinoamericano puede asistir. Algunos, como el de Santo Domingo, se quedó a mitad camino, porque salió en barco de Santo Domingo, llegó a Francia, al puerto de Francia, allí se enfermó. Cuando vino a llegar estaba ya empezado el concilio, que creo que no pudo ni siquiera asistir. Hubo alguno que se murió en el camino y demás. Después de ese concilio se dieron una serie de normas, una serie de doctrinas y demás que vienen siendo el repetir Trento y el repetir la idea de ahora ya desde una nueva perspectiva. Durante la colonización española, el patronato regio durante 3 siglos corría con los gastos de manutención del clero, de construcción de iglesias, de construcción de hospitales, de mantenimiento de escuelas y demás. A partir de la independencia, no en todos los países, hay que pensar también que muchos de los grandes próceres de la independencia latinoamericana eran enemigos de la Iglesia, eran miembros de la masonería y demás. Entonces, a la Iglesia, cuanto menos, mejor. Tenemos el caso de México, las ironías del caso de México, que por un lado, los que pedían la independencia se ponían bajo la protección de la Virgen de Guadalupe y los que pretendían seguir el statu quo seguían rezando también a la Virgen de Guadalupe. O como pasaba, es crónica de un secuestro, dice García Márquez, cuando tenían un grupo de personas secuestradas, los secuestrados rezaban al Divino Niño para que les salvara y los secuestradores rezaban al Divino Niño para que no les pasara nada. Hemos jugado muchas veces con la Iglesia, con las cosas y demás. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos faltan 3 minutos, no hay ninguna pregunta en perspectiva.
Simplemente les convoco para el próximo sábado, si Dios permite. Si la nieve nos deja, porque supuestamente en Nueva York va a haber nieve este fin de semana de nuevo y el lunes va a hacer sol. Pero bueno, en mi tierra decíamos cuando yo era niño que eres más embustero que el hombre del tiempo. Más embustes que el hombre del tiempo. Así que gracias por la atención prestada. Doña Salvadora Benavides, tendremos un recuerdo muy especial por usted en la Santa Misa mañana. Ya sabemos que el lunes se somete a cirugía, y a todos ustedes, nada, que Dios les bendiga, les acompañe y les guíe. Y vamos a concluir con nuestra oración, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Caer en la tentación y líbranos de todo mal. Pidamos la protección de María, la Madre de Guadalupe, la emperatriz de nuestro continente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como lo era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Según tengo entendido, les voy a pedir un favor. Hay entre los oyentes, en los participantes, alguien de México, alguien de Perú. Consíganos el Padre Nuestro en quechua. Si la Ave María también en quechua, para poderlo rezar también en quechua desde aquí. Y si conocen algún otro idioma, de nuestros idiomas latinoamericanos, díganoslo. Díganoslo para, al fin y al cabo, ponernos en comunión con cuando lo tengan, se mandan un WhatsApp o un mensaje, una llamada. A Mercedes le voy a pasar la noticia para que ella se encargue de